Gracias al Señor, que el Señor nos continúe bendiciendo. El testimonio de nuestros dos hermanos el domingo edificó mucho mi vida. Eso, de verdad, Dios está haciendo una obra en nuestros corazones. Un día compartíamos en una reunión, Elsie, Rosel, Calmona, Alessi y yo, y hablábamos de hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Luego el Señor puso una palabra en la boca de Rosel mientras ministraba en el altar y él decía: habla de lo que Dios ha hecho contigo, porque una palabra que salga de tu boca con lo que has vivido en Dios puede ser el motor que Dios utilizó, el instrumento para cambiar la vida de alguien más. Amén. Y con nosotros Dios ha hecho maravilla. Con nosotros Dios ha hecho maravilla. Amén. Con nosotros Dios ha hecho maravilla. Y hay gente que está esperando que nosotros les contemos, le testifiquemos cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Que el Señor mueve piezas que nosotros no entendemos por causa nuestra para bendecir. A veces pasamos por situaciones y no sabemos por qué. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a qué. Yo decía, Señor, hoy yo decía antes de venir para la iglesia, ayúdame a amarte. Derrama tu amor en mi corazón, porque es la única forma de que todas las cosas me ayuden a bien. Amén. Cuando procuramos agradar a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Yo recuerdo muchas experiencias bonitas que he tenido en Dios. Usted recuerda la suya también, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo no traje mis lentes. Ya yo no puedo leer mi Biblia porque tiene la letra muy pequeña, señores. Y los lentes me ayudan. Dice el Salmo 103, oh alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Oh alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo quiero hablar de los beneficios de Dios. Amén. Porque hay gente en sus casas que quizás no sepan el beneficio de Dios. Han escuchado de que Dios es bueno y realmente Él es más. Él es poderoso, terrible en batalla, nadie como Él. Pero hay beneficios en Dios. Amén. Hay beneficios en Dios. Beneficio para vida eterna. Dice el Salmo 103 en esta versión: bendice alma mía Yahvé y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Yahvé y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tus anhelos, para que rejuvenezca como el águila. Yahvé es el que hace justicia y derecho a todos los oprimidos. Quiero leer este último versículo. Esta no es mi Biblia, esta es la de mi pastor. Esta sí la leo de lejos. El problema es la mía. Bendito sea el Señor. Yahvé
es el que hace justicia y derecho a todos los oprimidos. Amén. Si hay alguien que está oprimido en este día, en el nombre de Jesús, recibe gozo. Recibe del cielo el anhelo de su corazón conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Amén. Y nosotros somos los encargados de testificar y decirle a este mundo, a las personas que nos rodean, que hay un Dios en el cual hay beneficios. Amén. Porque cuando Luis Manuel estaba orando, pidiendo misericordia, se iba afianzando en Dios. No estaba buscando cosas para él, pero se iba posicionando en Dios. Y como él tuvo misericordia en Dios, alcanzó misericordia. Mientras Julio César iba leyendo la palabra, con el simple hecho de leerla, la palabra de Dios produce para lo que fue enviada. No estaba el Nuevo Testamento por casualidad. Estaba en el propósito y en el plan de Dios. Estaba en el propósito y en el plan de Dios. Amén. Porque no tuvo que ir nadie. El Espíritu Santo se encargó de tratar con él y tratar con su corazón. Cuando el salmista dice, no olvides ninguno de sus beneficios, y habla de que el Señor es el que perdona todas nuestras iniquidades y el que sacia de bien nuestra boca, dice mi versión, el que rescata del hoyo nuestras vidas y el que sana todas nuestras dolencias. Amén. Hay gente que está padeciendo, sufriendo, sea por violencia, sea porque alguien le ha herido, porque alguien le ha dañado, sea porque está atravesando una situación de prueba o una enfermedad, una escasez. La palabra que acabo de leer dice que Él hace justicia y derecho a todos los oprimidos. Amén. Que no importa el tamaño de la opresión, hay un Dios que en medio de nuestra situación, cualquiera que estemos atravesando, se manifiesta con poder, gloria y autoridad. Amén. Y es poderoso. Y aunque no se entiende, lo que Dios hace siempre es bueno. Y Dios con nosotros ha hecho maravilla. Dios con usted ha hecho maravilla. Dios con nosotros ha hecho maravilla. Y Dios hace maravilla con los que están en sus casas. Solamente hay que levantarse y creer que es con Cristo que podemos vencer. Que es con Cristo que podemos vencer. Porque solo no podemos. Hay gente que tiene pensamientos que no vienen del cielo. Pensamientos que le pone el enemigo para destruirlo. Pero también Dios habla. También Dios revela. Amén. Y la palabra dice que clamemos a Él y Él nos responderá. Yo recuerdo cuando yo me casé, yo fui a vivir a una casa y la señora de la casa donde fuimos a vivir alquilado era cristiana. Y yo sé que Dios la tiene en un lugar de honra, porque esa mujer dio testimonio de que Cristo vivía en ella. Y ella todos los días, doña Onerva, ella buscaba la forma de darme una palabra. Todos los días. Yo no encontré un Nuevo Testamento porque vine de una familia donde no habían cristianos. Yo tenía una tía cristiana, pero ella vivía en La Romana
y venía de tiempo en tiempo, una vez al año, venía en diciembre o en el mes de mayo, ella venía acá a la ciudad a visitar a mi abuela y ahí mi tía trataba de enseñarnos algo de la palabra. Y yo viviendo en esa casa, yo tuve mi primera experiencia con Dios. No fui como Julio César, que no endureció el corazón cuando Dios comenzó a tratar con él. Y si desde ese momento yo hubiese hecho lo que él hizo, de muchas situaciones oscuras, yo me hubiese librado. Porque si escucho la voz de Dios y hago lo que él dice, mi vida tuvo un trayecto que no debió ser así. Pero gracias al Señor que su misericordia me alcanzó. Amén. Y estoy acá. Dios comenzó a tratar conmigo porque Él trata con el hombre de diferente forma. Y Dios habla. La última vez que estuve acá hablábamos de eso, de que Dios habla. Y vimos que pronto Luis Manuel escuchó esa voz, ¿se recuerdan? Y decíamos que Dios habla de diferentes formas, que Dios habla con voz audible como le escuchó Luis Manuel, que Dios trata con el hombre a través de su palabra, a través de una canción, a través de los sueños. Dios trata. Mi primera experiencia con Dios fue a través de los sueños. Yo recuerdo que tan pronto yo me mudé para ahí, de niña, de hecho, a mí me daban muchas pesadillas. Yo siempre soñaba que los demonios querían llevarme. O me soñaba siempre, era pesadilla que me daba, yo no soñaba cosas buenas. Y cuando me mudé para esa casa, todo comenzó y fue más fuerte. Y yo recuerdo que la primera vez que yo escuché al Señor hablarme fue en un sueño. Y en ese sueño, a mí me tenían en un lugar y un demonio, me tenía con un pie encima. Así, yo estaba en el suelo y me tenía con un pie encima. Y me decía, mi Señor te ha marcado para que le sirva. Qué gran mentira. Amén. Porque desde antes de que nosotros fuimos formados en el vientre de nuestra madre, Jehová Dios pensó en nosotros. Y si eso no le es suficiente, yo me voy a ir un poquito más lejos. Desde antes de la fundación del mundo, amén. Ya Dios tenía propósito con cada uno de nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Pero ese espíritu, ese demonio, el Señor lo reprenda, me decía a mí, mi amo, mi Señor, te ha marcado, te ha seleccionado para que le sirva. Y me decía que yo iba a hacer muchas cosas para su Señor, el enemigo, el otro, el que no es Dios. El enemigo de la justicia, el padre de mentira. Y yo despertaba muy angustiada y yo tenía los mismos sueños, los mismos eventos día tras día. Yo recuerdo que en esa ocasión yo estoy desesperada y yo digo en el sueño, ay Señor, ayúdame, porque yo no le quiero servir a Satanás. Yo no le quiero servir al enemigo, ayúdame. Y inmediatamente había una oscuridad densa, una cosa terrible, oscura. Yo duré muchos años y yo nunca hablaba de esto porque yo tenía mucho temor y mucho miedo. Aún entré a la iglesia y yo tenía miedo porque tenía mucha creencia de que la gente iba a pensar. No había sido totalmente en mi mente renovada. Pero cuando yo estoy en esa situación, yo escucho una voz como un estruendo que viene del cielo y que el cielo se ilumina con una luz que yo no podía tener los ojos abiertos. Y esa voz desde el cielo dijo, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Eso dice la palabra en el libro de Jeremías. Dios me lo dijo a mí en ese sueño y yo no sabía ni siquiera que en la Biblia había un libro que se llamaba Jeremías. Tan pronto yo escucho esa voz, yo digo, Dios mío, entonces ayúdame. Cuando yo dije esto, automáticamente ese espíritu dejó de atacarme. Y Dios fue trabajando conmigo durante un buen tiempo a través de los sueños. ¿Por qué digo esto? Porque Dios realmente habla de diferentes formas y de diferentes maneras. Amén. Y Él lo único que espera es que nosotros acudamos confiadamente a Él, al trono de la gracia, para hallar gracia ante el oportuno socorro. Si hay una condición de dolor, de tristeza, si hay una lucha, una batalla, un desierto, acudamos al trono de la gracia para hallar gracia, para hallar el favor de Dios y oportuno socorro. En Cristo nadie padece solo. Amén. En Cristo nadie padece solo. Por eso la palabra dice que vengamos a Él con todas nuestras cargas, que Él nos hará descansar. Créame que las cargas siguen ahí, pero no las llevamos. Porque hay alguien con nosotros y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús y es poderoso. La lucha que usted libra, si usted pone su confianza en Dios, no es sola, porque la guerra es de Él. Amén. Y Él no ha perdido ninguna batalla. A Dios no se le ha muerto ningún soldado. A Dios no se le mueren sus soldados en esta guerra. Y no estoy hablando de muerte física. Yo estoy hablando de muerte espiritual. Porque en Cristo, el que muere en Cristo va ganando. Amén. Los soldados de Cristo son campeones. Somos vencedores. Amén. Ay, pero hay gente como que no cree eso. Vamos a ver qué dice la palabra. Porque hay gente en sus casas que ya no tiene que vivir en derrota. Hay gente que nos ven que no tiene que estar en amargura. Amén. Porque un día nosotros también estuvimos ahí. Pero Cristo, el Señor, nos libertó y nos hizo más que vencedores. Primera de Juan 5. La victoria de la fe. Todo el que cree que Jesús es el Mesías es nacido de Dios. Y todo el que ama al que lo engendró, ama al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y practicamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son malos, son buenos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En Cristo nosotros podemos ¿qué? Vencer. El que está en aflicción en Cristo puede. El que está en agonía en Cristo puede. El que está en amargura de corazón en Cristo puede. El que está atado en el alcohol en Cristo puede. El que está atado en diversos vicios en Cristo puede. En Cristo se puede vencer la enfermedad. Ay, aleluya. Ay, es en Cristo. Porque por sus llagas nosotros fuimos ¿qué? Pero hay enfermedades que no se curan, bendito sea el Señor, con medicina porque no son físicas. Las enfermedades del alma.
esas heridas donde no se puede dar un puntito para cerrarla. Viene Cristo y entra a ese corazón y lo sana, lo restaura, lo transforma, amén. Lo hace nuevo, porque Él tiene misericordia. Él tiene misericordia. El acusador acusa, pero en Cristo Jesús nosotros tenemos un abogado que nos defiende, que procura ayudarnos a vencer toda tentación y con Él podemos vencerla, amén. En Cristo Jesús nosotros tenemos victoria. Por eso no nos podemos olvidar de los beneficios de Dios. Hay que traerlo siempre a memoria. Oh alma mía, alaba a tu Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay beneficios en Dios que son sobrenaturales, que ni el conocimiento humano, que ni los recursos de esta tierra pueden lograr. Porque la paz que Cristo da, mire, no se compra en farmacia. Yo con mi hermana, yo he aprendido que yo sé que Dios con ella va a hacer algo terrible. Lo que Dios va a hacer en su vida, mi hermana, mi hermanita, yo tengo una hermana, Dios hará algo terrible con ella. Porque esa vive alabar a Dios en todo tiempo. A veces nosotros creemos que estamos pasando cosas, pero hay que mirar lo que está pasando otro y cuál es su actitud ante Dios y lo que está pasando. Mi hermana sí sabe y ella me enseña a mí sin palabras. Y mi papá le dice, pero ¿será que tú eres de hierro? Y ella le dice a mi papá, no papi, yo lo que trato es de ser cristiana. Y mi papá le dice, pero muchachi, ¿de qué que tú estás hecha? Y ella le dice a mi papá, papi, lo único que trato es de ser cristiana. Y venga lo que venga, mi Dios alabaré. Pero usted no se imagina las situaciones que esa muchacha tiene que enfrentar y enfrenta. Y siempre hay una alabanza en su boca, aleluya. Siempre puede decir que Dios es bueno. Y se puede estar cayendo todo a su alrededor. Y usted habla con ella y ella le dice con convicción, aunque la nevera esté vacía, mi Dios es bueno y Jehová provee, aunque no tenga un centavo. Eso es fe. Ella no olvida los beneficios de Dios. Los muchachos a veces se le enferman juntas. Y usted pregunta, ¿cómo va todo? Y yo le digo, mi hermana, Jehová tiene el control, aleluya. Todo está bien. Y cita mucho la mujer del tiempo de Eliseo. Ella le gusta eso. Y mire, no solo le gusta, ella lo vive. Mi hermanita de sangre y hermana en Cristo, ella lo vive. Y no olvida ninguno de sus beneficios. Porque sabe cuándo es que tendemos o el ser humano tiende a olvidar los beneficios de Dios. Cuando la cosa marcha mal. Porque si todo está bien, gloria a Dios, aleluya. Gocémonos, alegrémonos, comamos, bebamos y disfrutemos. Pero cuando todo está oscuro, ahí es que es donde dice el refrán que la puerca retuerce el rabo. Ahí es donde se sabe de qué estamos hechos y no es de hierro. Es que tenemos la naturaleza santa del Padre, amén. Por eso mi papá, que no entiende estas cosas, le dice, muchachi, ¿de qué materiales que tú estás hecha? Tú no pareces hija mía, tú sí aguantas. Y ella le dice, ay papi, es que usted no entiende. Es que hay un Cristo que es poderoso.
Ay, pero si usted viera. Ay, pero si usted viera. Si usted viera, usted no se quejara de que porque no tiene zapato. Ay, si usted viera, usted no se quejara de que porque no pudo comprar aquel vestido. Y mire, y Dios se glorifica en su vida. Y yo digo que yo no sé. Pero la vida de ella a mí me enseña mucho. Porque ella sabe realmente, en medio de su dificultad, que los beneficios vienen de Dios. Que los beneficios, los buenos, vienen del cielo. Y que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es un llamado a testificar de que hay un Cristo que actúa poderosamente en nuestras vidas. Eso es gripe, no se preocupe. Un llamado a reflexionar de que Cristo actúa poderosamente en nosotros. Amén. Gloria a Dios. El domingo cuando llegamos de la iglesia, yo puse un canal cristiano y hay un señor, no recuerdo porque es un nombre en inglés y yo no le pego al inglés. Y este señor decía, él es norteamericano, es un pastor, un señor moreno que pega al techo. Y yo le escucho hablando de bendición. Y me quedé escuchándolo. Y él dice, cómo el americano dice que América es la tierra de la bendición, Norteamérica, Estados Unidos. Y que él va a otros países y la gente de los otros países dicen que Estados Unidos, Norteamérica es la tierra de la bendición. Y él es norteamericano y él dice, ¿qué engaño en el corazón del hombre? ¿Qué engaño en la mente de la gente? Tierra de bendición es tierra donde hay un corazón que se entrega y se abre a Dios. Él dice, tierra de bendición, voy a repetir, es un corazón que se abre a Dios. Porque él ha ido a países pobres donde la gente es próspera y no es en Estados Unidos. Y él le dice a la gente cuando él va a los demás países que no tienen que dejar todo lo que tienen en su país para ir a Estados Unidos. Que es Dios el que da la bendición, no un lugar, no una posición. Que Dios es el que nos posiciona. Porque lo que es bendición en apariencia para uno puede ser la desgracia y la condenación para otros. Porque no todos tienen el mismo corazón. Amén. Entonces tenemos que pensar y reflexionar en los beneficios de Dios. No nos olvidemos de que cuando no tuvimos, clamamos y Él trajo provisión. No nos olvidemos que cuando no podíamos salir de madrugada, porque el muchachito estaba malo, el niño, la niña, pusimos la mano sobre ellos y la enfermedad se dio. No podemos olvidar esas cosas. No podemos olvidar que cuando fuimos atacados en diversas situaciones, Dios estuvo con nosotros. Amén. Porque a veces las cosas del momento hace que olvidemos todas las cosas grandes que Dios ha hecho con nosotros. No nos damos cuenta. Dios hace muchas cosas a favor nuestra que nosotros no nos damos cuenta. No olvidemos los beneficios de Dios. En Deuteronomio el Señor le dice al pueblo,
cuando llegues a la tierra que yo te prometí, haga buenas casas y habites en ella y estés cómodo. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Hay cosas que Dios ha prometido y Él, porque Él es fiel, Él nos la dará. Pero hay gente que cuando recibe lo grande que está esperando en Dios, su corazón se va tras las cosas. Una de las cosas que dice el profeta Jonás en su oración, cuando está ahí dentro del vientre del pez, esa oración que él eleva a Dios, en una parte dice que los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Cuando yo leí esto, yo me asombré, porque la Biblia dice que la misericordia de Dios se renueva ¿cuándo? Día tras día, cada mañana, y que es eternamente y para siempre. Y que a pesar de que la misericordia de Dios es así, hay gente que abandona esa misericordia. No es que Dios se la quita, la abandonan, porque se van tras de la vanidad. Por el Espíritu está Jonás dentro del vientre, arrepentido, conectado con Dios. Y dice esta palabra: no nos apartemos y abandonemos la misericordia de Dios. Corramos confiadamente al trono de su gracia y no olvidemos ninguno de sus beneficios. Él hoy pudimos escuchar nueva vez, y gente escuchó por primera vez, que un horno, porque la gente que está ahí quizá no sepa, Luis Manuel, yo escuché que ese horno es de 1100 grados. Y cuando yo destapo un caldero mal y me da el vapor, me quema. Y es a 100 grados que hierve. El agua es a 100 grados que llega al punto de ebullición. A 100. El horno tenía 11 veces más la temperatura que a nosotros el vaporcito nos quema. A eso era el que él se enfrentaba. Y si él pudo enfriar ese horno cuando él clamó, él puede hacer cosas grandes y las sigue haciendo. Amén. Él sigue teniendo poder. El mismo Dios que cuando entraron a Ananías, Misael, en el horno a los tres, Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia, fue el mismo que le puso el ventilador a él atrás, gloria a Dios. Fue el mismo Dios, no cambia. No cambia, fue el mismo Dios que le dijo: por cuanto tuviste misericordia y me pediste misericordia por los muchachos, ahora yo tengo misericordia contigo. Es el mismo Dios, aleluya, que agarró a Julio César y le puso un Nuevo Testamento para trabajar con él. ¿Cómo olvidarlo? Aleluya. Gloria a Dios. Me gusta el capítulo 9 del libro de Juan. Ayer lo leía otra vez. Que es un capítulo dedicado totalmente a un ciego. Y su nombre ni siquiera se plasma en la Biblia. Pero este muchacho ciego no importó que lo echaran del templo. Una cosa él decía: yo sé que era ciego y ese hombre me abrió los ojos y ahora veo. No importa lo que tú creas o no importa lo que ustedes crean. Yo sé que yo tenía una condición y Jesús me la cambió. Amén. No importa lo que el otro diga. Yo sé que Jesús obró en mi vida, amén. No importa lo que el otro entienda. Yo sé que hay un Cristo vivo que hace maravilla y pelea por sus hijos. Y que todo aquel que se humilla y se arrepiente, Él le responde. Sin importar lo malo que sea.
Porque cuando alguien se humilla, Dios lo oye. Dios no oye a los pecadores. Pero si un pecador se humilla, Dios le oye. Yo no sé si hay gente que nos ven en esta hora que se siente tan pecador que cree que Dios no le puede oír. Solo tiene que humillarse y Dios le va a escuchar. Y Dios va a extender sus manos de amor y de misericordia y lo va a socorrer. Porque no se ha cortado su brazo para sanar y para salvar, dice Isaías 59. Su mano poderosa, su brazo de poder no se ha cortado, porque Él no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Hace miles de años echaron 3 en un horno de fuego y no se quemaron. Ay, pero hace unos días Luis Manuel creía que el calor lo iba a quemar. Y Dios le puso un refrigerio que vino del cielo, aleluya. Oh, gloria a Dios. Estamos acá no por nuestra propia fuerza, sino porque cuando el enemigo se ha levantado para devorarnos y destruir nuestras carnes, nuestras vidas, Él ha extendido sus manos y nos ha sostenido. Él sostiene. Al que esté en desesperación, Él lo sostiene. Y hay beneficios en Dios que son para vida eterna. Amén. Son para vida eterna. Son para vida eterna. Procuremos a voz en cuello testificar donde nosotros vamos con nuestras vidas de que hay un Cristo vivo el cual nosotros le servimos. Procuremos que otros vean en nosotros la bondad del amor de Dios, para que reconozcan, como dice la palabra, que los hombres vean sus buenas obras en nosotros y lo glorifiquen a Él. Esa es nuestra parte. La gente tiene que ver que hay un Dios que hace milagros. La gente tiene que ver que hay un Dios que hace milagros en nosotros. Pero voy a decir una parte y la voy a decir al paso, que es la que no nos gusta. Antes del milagro siempre viene la crisis, la situación y el problema. Para que Dios sane debe alguien estar. Para que Dios liberte debe alguien estar. Exacto. Para que Dios nos dé la victoria debe haber una. Aleluya. Pero los soldados de esta guerra no están llamados a morir en el campo de batalla. Son más que victoriosos por medio de aquel que nos amó y su nombre es Jesús. Los soldados de esta guerra no son de los que retroceden, sino de los que siguen al blanco. Porque Cristo va delante de nosotros. Amén. Los soldados de esta guerra, bendito sea el Señor, no necesitan ametralladora, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Esas son nuestras almas, amén. Y no somos de los que retroceden. Hay que seguir adelante, creyendo que Él está con nosotros como poderoso gigante, que no nos dejará ni nos desamparará. Y mientras más fuerte el proceso, más grande la victoria en Dios. Mientras más dura la lucha, más presencia vendrá del cielo sobre nuestras vidas. Crea eso. Es que eso viene. Eliseo recibió una doble porción no solo porque la pidió, sino porque donde quiera que se movió Elías, ahí iba. Y si había que cruzar el Jordán, lo cruzaba. Y si iba para Betel, se iba. Oh, gloria a Dios. Yo le digo, señora, yo estoy pasando a mí poquito, tranquilo. Pero mi pastora dijo algo y yo lo creo. Lo que viene será mayor. Yo no sé qué usted podrá estar pasando, pero lo que viene
oraciones en su casa. Pídale a Dios, humíllese, hable con Dios, ábrale su corazón. Porque ciertamente Dios hará cosas grandes. ¿Cuánto lo creen? Dios hará cosas grandes. Gente que está para suicidarse, el Señor hoy te dice que en Él puedes tener vida. Gente que se encuentra en agonía, en desesperación. Hay un Cristo que transforma. Hay un Cristo que toma lo vil, lo menospreciado del mundo y lo transforma. Bendito sea el Señor. En Cristo Jesús lo podemos todo. Y Él no hace acepción de personas. Eso es lo lindo. Que para calificar, lo único que tenemos que reconocer es que no calificamos. ¡Ay, qué lindo es Dios! Para calificar en Dios, lo único que tenemos que hacer es reconocer que no calificamos, que no lo merecemos. Y automáticamente nos califican. Ahí no es por los talentos, no es por la belleza, no es por el tamaño, no es por el conocimiento. Reconocimiento. Señor, te necesitamos. Aquí estoy, tal como soy. Abramos el corazón y entreguémoslos en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga. Dios les bendiga. A las personas que están en sus casas, que nos ven por los diferentes medios, que Dios les bendiga. El Cristo que transforma también opera con su poder ahí en el lugar donde usted está. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios y nos despedimos diciéndole al Espíritu Santo que siga tratando con nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tuyo es el poder por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, aleluya. Oh, gracias, Rey. Poderoso es nuestro Dios. Oh, nombre sobre todo nombre, Jesús. Único mediador entre Dios y los hombres. Único nombre en que podemos ser salvos. Aleluya, Jesús. Oh, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios con nosotros, admirable consejero. Oh, gracias, Rey, aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos vamos a nuestra casa fortalecidos en Dios, amén. Dios les bendiga.